Buenos días, queridos alumnos. Iniciamos una nueva clase de matemática. Ya está en nuestra clase número 8 de la segunda unidad, en donde vamos a comenzar a trabajar un contenido que está relacionado con el concepto de geometría. Recordad que en la clase anterior finalizamos las actividades de ecuaciones con una primera evaluación formativa que puedes continuar compartiendo a mi correo electrónico los que vayan finalizando. El objetivo de hoy es relacionar figuras 3D con las redes. Ya, espero que recuerden ese concepto. Antes de iniciar vamos a recordar un poquito. Súper importante tener claro qué son las figuras 2D, cuáles son, su característica y también así con las figuras 3D. Recordemos que las figuras 2D son figuras de dos dimensiones, por eso se les llama 2D, y se construyen a partir de líneas rectas o curvas cerradas. Ya yo puedo hacer líneas rectas y cerrar una figura, o también puedo usar líneas curvas y cerrar la figura, y a eso se le llamará figura 2D. Ahora, hay algunas, ¿cierto?, que son las más conocidas, más usadas, y que tienen características bastante fijas, que son las que tenemos acá. Por ejemplo, el triángulo, que es una figura de 3 lados y 3 ángulos. Está el cuadrado, que tiene 4 lados rectos iguales, ¿cierto?, y 4 ángulos rectos también. Tenemos el rombo con el trapecio, que son figuras 2D que tienen dos pares de lados paralelos, ¿cierto? Y los otros lados no cumplen con esa característica, sin embargo acá tenemos dos ángulos congruentes también entre sí. Lo mismo sucede acá, esos ángulos son iguales entre sí. Tenemos el círculo, ¿cierto?, que forma un ángulo completo de 360 grados, que es una figura formada por una línea curva, y también tenemos el rectángulo, que tiene estos dos lados iguales, estos dos también iguales entre sí, y 4 ángulos rectos. ¿Ya? Sin embargo, hay muchas más figuras 2D, ¿ya? También conocidos como figuras planas. En algún año anterior, ¿cierto?, me imagino que lo definieron de esa forma. A diferencia de las figuras 2D, las figuras 3D tienen 3 dimensiones, tienen largo, ancho y alto. También podemos llamarlo como longitud, ancho y altura. ¿Ya? Y también tenemos allí un grupo de figuras 3D que son los más conocidos. Tenemos el cubo, ¿cierto?, que es similar al cuadrado. Tenemos los prismas, y hay distintos tipos de prismas: prisma de base cuadrada, de base rectangular, de base triangular, etc. Tenemos el cilindro, que tiene la forma, ¿cierto?, del cilindro de confort. Tenemos la esfera, que es como una pelotita. Y tenemos la pirámide, ya que son la más conocida, la pirámide de base cuadrada, pero también podemos cambiar esta base de la pirámide. Y tenemos el cono, que es como el cono de helado, ya que serían las figuras 3D más conocidas. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? ¿Cierto? Que esas son definiciones que ustedes ya conocen, figuras que ustedes ya conocen. Porque hoy día, tal como decía nuestro objetivo, lo que vamos a hacer es relacionar las figuras 2D y las figuras 3D. ¿Qué relación existen entre ellas? ¿Ya? Porque no son figuras aisladas. La relación es que las distintas figuras 3D están formadas a partir de dibujos planos. ¿Ya? Las figuras 3D están relacionadas ya que nacen desde figuras planas, que son las figuras de 2D. También denominadas redes. A partir de estas redes que están formadas a partir de figuras 2D es donde se forma o nace la figura 3D. Por lo tanto, ambas están, ¿cierto?, muy relacionadas. Veamos algunos ejemplos de figuras 3D y las redes, ¿cierto?, que las forman. Vimos en imágenes anteriores el cubo, que es bastante conocido. Sin embargo, ese cubo, que es una figura 3D, está formado a partir de una construcción plana usando figuras 2D. Por ejemplo, acá podemos ver que usaron un cuadrado, 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 cuadrado. El cubo, entonces, está directamente relacionada con la formación de 6 cuadrados. Acá tenemos un prisma de base rectangular, a donde vemos rectángulos, 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 rectángulos y rectángulos. El prisma de base rectangular, que es una figura 3D, se forma a partir de 6 rectángulos. Acá tenemos un cilindro, como el cilindro del confort. Podemos ver que su red 2D está formada a partir de un rectángulo y 2 círculos. Otra figura conocida es la pirámide de base cuadrada, a donde tiene un cuadrado
que es para su base, y tenemos 4 triángulos, que son los que formarían, ¿cierto?, sus lados. Tenemos un prisma de base cuadrada, donde tenemos rectángulos. Ya recuerden que los prismas tienen sus lados siempre rectangulares, y lo que cambia es la base. Y este es un prisma de base cuadrada, ¿cierto? Donde tenemos cuadrados y rectángulos. Y acá otro ejemplo es un cono, como el cono del helado, donde tengo acá una forma triangular, ¿cierto?, se podría llamar, y una base circular. Tenemos un círculo ahí y un triángulo. Entonces podemos ver que las figuras 3D están formadas a partir de figuras 2D, ¿ya? Están directamente relacionadas. Veamos un ejemplo. Juan dibujó en su cuaderno la red de construcción que aparece allí. ¿A cuál de los siguientes cuerpos representa? Veamos la característica de sus figuras 2D que lo forman. Tenemos ahí un cuadrado, ahí tenemos un rectángulo, un rectángulo, un rectángulo y otro rectángulo. Entonces, el cubo podrá estar relacionado con esa red. Recordamos que el cubo está formado por puras caras cuadradas, por lo tanto, acá tengo rectángulos, no podría ser, ¿cierto?, la red del cubo. Tengo una pirámide que tiene triángulos y además tiene un cuadrado abajo. Acá no hay triángulos, por lo tanto no podría ser la red de la pirámide. Acá tengo un prisma, a donde tengo una base cuadrada y las otras caras son rectangulares, ¿cierto?, como todos los prismas. Por lo tanto, acá sí vemos los rectángulos y las bases cuadradas. Quiere decir que esta red corresponde a un prisma. Y así podemos ir relacionando, ¿cierto?, distintas redes con figuras 3D. Solo por la característica que tienen las figuras 2D que forman cada una de estas figuras 3D. ¿Cuál es la actividad que los invito a desarrollar hoy día? En su cuaderno de ejercicios, página 86, hay 3 redes, ¿ya? Y los invito a que ustedes puedan observar cuáles son las formas de estas caras de la red y descubrir cuál sería la figura 3D que se forma y dibujarla ahí en el cuadradito de al lado. Ahí cada una poder dibujar. En forma de ayuda les puedo decir que estas 3 figuras están dentro de los ejemplos de las redes 3D que yo indiqué acá. Tenemos cubo, prisma de base rectangular, podría ser un cilindro, podría ser una pirámide de base cuadrada, un prisma de base cuadrado o un cono. ¿Cuál de esas corresponden a cada una de estas redes? Ya ustedes pueden dibujar al ladito la figura. Para ir finalizando esta primera parte con respecto a figuras 3D, los invito a que ustedes piensen qué figuras 2D se necesitan para poder armar la red de construcción de este prisma, que es un prisma de base triangular. Pueden dejar, ¿cierto?, estos comentarios indicando qué figuras 2D necesito. Necesito un círculo, un rectángulo, un cuadrado, un triángulo, un rombo, un romboide, un trapezoide. ¿Qué figuras 2D creen ustedes que son necesarias para armar la red de este prisma de base rectangular? Pueden dejar su respuesta de este desafío en los comentarios. También pueden incluir dudas o consultas. Nos vemos en la próxima clase, donde continuaremos hablando de la relación entre figuras 2D y 3D, pero ahora en base a otro concepto. Cuídense mucho, nos vemos en la próxima clase. Que estén bien. Chao, chao.